Secretaría de Energía. Ahora me complace darle la bienvenida a la maestra Ana Sofía Sousa Bosch de la Comisión Federal de Electricidad. Ingeniera química y maestra en sistemas sustentables de energía, forma parte de la CFE desde el año 2017. Se encarga del monitoreo de los procesos de las empresas productivas subsidiarias de generación en el mercado eléctrico mayorista, así como de la evaluación de los contratos bilaterales y de proponer las alternativas para mejorar los resultados financieros de la EPS de generación. Asimismo, coordina las proyecciones de generación de energía eléctrica y los procesos de control de gestión de las subsidiarias de generación. Le cedo la palabra a la maestra Ana Sofía Sousa Bosch, quien nos presentará el proceso de generación de la CFE. Adelante con su presentación. Agradeceríamos abriera su micrófono. Muy buenos días a todas. Muchas gracias por este espacio. Antes que nada, quiero agradecer a la secretaria ingeniera Rocío Nale García y a la doctora Georgina Izquierdo Montalvo por la invitación a este conversatorio. Sin duda, el sector energético es uno con predominancia masculina, por lo que la visibilización en estos espacios de la participación de las mujeres tiene un gran valor a promover que tengamos espacios donde las compañeras nos podemos desarrollar de manera plena equitativa. Una disculpa. Este año me gustaría resaltar que ONU Mujeres propuso conmemorar este 8 de marzo con el lema Igualdad de Género hoy para un mañana sostenible. Y creo que es inevitable resaltar el rol importante que tiene el sector energético en el camino hacia un mañana más sostenible e inclusivo. El día de hoy les voy a presentar el tema del proceso de generación de la CFE. Ahorita comparto pantalla. Un momento, por favor. Bueno, ahora, como saben, trabajo en la CFE, en la Comisión Federal de Electricidad. Somos una empresa productiva del Estado que tiene como fin el generar valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano. También tiene como funciones el generar el servicio público de transmisión y distribución, así como la generación de electricidad y la comercialización de esta. En la Subdirección de Negocios No Regulados, antes llamada Subdirección de Generación, trabajamos para coordinar los procesos de generación de la CFE. Dependemos directamente de la Dirección Corporativa de Operaciones y nos corresponden las funciones de realizar las evaluaciones para la modernización y competitividad con base a una perspectiva técnica, analizar las principales estrategias operativas, así como generar las medidas necesarias para cumplir con los objetivos de las mismas. Operar los mecanismos para mejorar la comercialización de los servicios y productos y aprovechar las economías de escala en las adquisiciones de combustibles y cualquier insumo necesario. Analizar la evolución de las energías limpias y vigilar la aplicación de los planes de contingencia cuando sea necesario. Viendo ya más hacia el proceso en el cual trabajo yo, soy jefa de unidad de control de gestión, como mencionábamos, donde llevamos también las funciones de monitoreo y planificación de la generación. En esta área dividimos nuestras tareas en 4 principales: control de gestión, planificación, operación y evaluación. Les voy a platicar un poquito de cada una, pero sobre todo su interacción en el proceso de generación. En el proceso de control de gestión, damos el seguimiento a indicadores claves para el proceso de generación. Con ello, buscamos asegurar la mejora continua, estableciendo metas que deberán de ser cumplidas en cada ciclo semestral y anual. Lo que esto nos ayuda es a identificar causas de desviaciones y posibles acciones a mejorar en un futuro. Esto lo hacemos a través de varias herramientas. Una de ellas es la planificación. En el área llevamos a cabo el proceso de planificación haciendo modelos de corto, mediano y largo plazo, los cuales cumplen distintas funciones, como es la nominación de combustibles, sobre todo para el hecho de las nominaciones mensuales. Las nominaciones es cuando un generador solicita a su suministrador de combustibles cuánto combustible va a requerir para su operación horaria, diaria, semanal y mensual y anual. También sirven estos modelos para elaborar los presupuestos que entregará la Comisión Federal de Electricidad ante Hacienda, así como el apoyo en la elaboración del plan de negocios de la CFE y la evaluación de proyectos.
Para estas dos funciones, realmente nos corresponde a nosotros únicamente la elaboración de los primeros años de las evaluaciones y el resto de las evaluaciones se llevan a cabo por la Dirección Corporativa de Planificación Estratégica. Adicionalmente, estas proyecciones apoyan en el proceso de la elaboración de las metas. En cuanto a operación, tenemos personal que trabaja 24/7 y que lleva a cabo el monitoreo de las condiciones operativas del sistema, la asignación de las centrales de grupo CFE. Además, monitoreamos los precios de los combustibles, las nominaciones ya un día en adelanto, y damos el seguimiento también a las curvas guías de combustibles líquidos y combustibles sólidos, como es el carbón. También podemos dar apoyo en temas de análisis y monitoreo en casos de contingencias, de las cuales hablaré más adelante. Finalmente, en el proceso de evaluación, tomamos la información de estos 3 procesos anteriores y apoyamos a las distintas áreas administrativas y gerenciales de la CFE en la toma de decisiones. Además, recordarán que una de las funciones de la subdirección que leía en la lámina anterior es la compra con economías de escala. De esa manera, apoyamos a las subsidiarias del proceso de generación con la contratación de herramientas para las funciones ante el SENACE, sistemas computacionales, licencias de índices de precios, etc. Ahora, es importante cuando vemos el proceso de generación verlo dentro de la cadena de valor del sistema eléctrico nacional y dentro de la cadena de valor de CFE, porque tenemos una empresa en cada uno de los eslabones. Es importante recordar, en 2021, al cierre, el sistema eléctrico nacional contaba con alrededor de 91,000 megawatts instalados, de los cuales CFE aporta en suma de las centrales propias de la CFE y los productores independientes que tienen contratos con la CFE, el 65% de esta capacidad instalada nacional. Esta capacidad instalada se usa para abastecer la energía, que en 2021 la demanda fue de 337,000 terawatt hora. La cadena de valor del sector eléctrico se divide en 4 etapas. Generación, para la cual necesitamos combustibles, transmisión, distribución y suministro. La CFE, a partir de la reforma eléctrica de 2013, se organiza de la siguiente manera para cumplir con estas funciones de la cadena de valor. 2 empresas filiales encargadas de la proveeduría de combustibles, que es CFE Energía y CFE Internacional. 6 empresas subsidiarias nombradas EPS Generación 1, 2, 3, 4, 5 y 6, las cuales suman 156 centrales propias de la CFE con 46,723 megas y 33 centrales de productores independientes de energía que suman 15,838 megawatts. Estas empresas tienen contratos de largo plazo con la CFE a raíz de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. También tenemos una empresa subsidiaria encargada de la transmisión y una empresa subsidiaria encargada de la distribución. Estas dos son monopolios estatales, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, y cuentan con tarifas reguladas que establece la Comisión Reguladora de Energía. Cuentan con más de 110,000 kilómetros de líneas de transmisión en alta tensión y más de 878,000 kilómetros en líneas de distribución a un nivel menor de tensión. Tenemos 2 empresas subsidiarias, dos empresas encargadas del suministro, una empresa subsidiaria, suministro básico, que abastece a los más de 46,000 millones de clientes finales de la CFE, y otra empresa filial, CFE Calificados, de la cual les platicará el día de mañana la compañera Marilyn Barragán. Adicionalmente, tenemos distintas unidades de negocio, como el PAES, tenemos 4 unidades de negocio, el PAES, Telecom, etcétera, y 2 empresas filiales más, CFE Capital y CFE Intermediación de Contratos Legados, encargada de la gestión de otras centrales, que no son propiedad de la CFE. Como pueden ver, para entender los procesos de planeación y de control de gestión, es importante tener conocimientos básicos de la operación de cada uno de los eslabones de la cadena productiva y así promover una gestión eficiente del proceso de generación. Por ejemplo, cuando establecemos las metas, debemos de saber qué le podemos exigir a cada una de las centrales. Y, por ejemplo, habrá ciertas centrales que no puedan generar el 100% de la energía esperada por algún problema, ya sea en la proveeduría de los combustibles
o en la saturación de la red. Estas actividades son externas a la central y si bien no tengo por qué dominar el mundo de la comercialización de los combustibles o de la transmisión y suministro, sí tenemos que tener en el área de control y gestión y planificación un entendimiento básico y suficiente sobre estos procesos. Y ya entrando más al mundo de generación, podemos ver que el parque de generación de la CFE, como les comentaba, se divide en las 6 empresas subsidiarias. A raíz de los nuevos términos de estricta separación legal, publicados en 2019, la CFE se divide de manera regional, donde podemos ver que únicamente la EPS 5, que es la encargada de los productores independientes de energía, tiene participación a lo largo del país, que son las centrales grises, igual y no se ven también, espero que sí lo puedan ver. Ahora, cuando cambiamos el foco y en vez de ver la organización regional de empresas subsidiarias y enfocamos más bien a las tecnologías disponibles, vemos que la CFE tiene un parque de generación súper diverso. Contamos principalmente con centrales hidroeléctricas y de ciclo combinado, que operan con gas principalmente, pero también con una central nucleoeléctrica, como nos contaba Angélica López Gómez. Esta central únicamente puede ser operada por el Estado, de acuerdo a la Constitución. Contamos con centrales geotermoeléctricas, solares, eólicas, etc. Más adelante les voy a contar un poquito de cada uno. Esta diversidad de tecnologías es fundamental, pues permite al operador del sistema, el SENACE, asegurar que la energía que llega a los más de 46 millones de usuarios de México sea confiable y de calidad. Por ejemplo, el año pasado, en febrero del 2021, tuvimos un problema de una contingencia de abastecimiento de gas. No sé si recordarán, pero derivado del vórtice polar que que afectó a los Estados Unidos y al norte del país, hubo afectaciones en el suministro del gas natural como consecuencia del congelamiento de la infraestructura. Además, se afectó la operación incluso de algunas centrales eléctricas. Podemos ver en esta que parece la boa que se comió el elefante en el Principito, cómo los precios del gas fueron elevándose conforme aumentaban las restricciones de aportación. Esta es una señal de mercado clara. Conforme eso iba pasando, inició el 12 de febrero, y vamos viendo que se vuelve más grave el día 16 de febrero, la CFE aportó cada vez más energía con su generación hidroeléctrica, así como con la energía de vapor convencional, la cual puede operar con combustibles alternos, como es el diésel y el combustóleo. Durante este periodo, además, en la jefatura de unidad que lidero, apoyamos a la dirección monitoreando las condiciones operativas del sistema, la disponibilidad de las centrales y la disponibilidad de combustibles alternos, cuánto quedaba en cada inventario. Además, monitoreamos la evolución de los costos de generación para una toma oportuna de decisiones. Y regresando a cómo opera en conjunto el sistema, el aprovechamiento de cada tecnología se va a basar no solo en su disponibilidad, sino también en qué tan competitivos son sus costos, la distribución de la demanda y la capacidad del flujo de la energía. Por eso también repetimos, es importante entender un poco el proceso de transmisión. Ahora, 2021 fue un buen año y podemos ver que tuvimos una participación importante de energía hidroeléctrica. El recurso hídrico dependerá de si es un año seco o húmedo. Y con esto logramos que la energía generada por el grupo CFE fuera en 39% a raíz de energías limpias, principalmente hidroeléctrica y nuclear, con una participación importante de geotermia y muy poquito realmente de solar y eólico. No tenemos un gran parque para esto. Ahora, las tecnologías a base de combustibles distintos al gas, por ser más caros, tienen un menor uso. Sin embargo, tienen una relevancia al aportar servicios de confiabilidad a la red, como se los platicaré más adelante. En realidad, estas tecnologías nos ayudan a dar flexibilidad al sistema, a dar soporte de red, a abastecer los picos de la demanda, en fin. Vamos a dar un breve repaso, y espero no comer demasiado tiempo, de las tecnologías. En cuanto a tecnologías limpias que tiene la CFE, tenemos 60 hidroeléctricas que aportan servicios de energía, potencias de disponibilidad, por si no están familiarizados con términos del mercado eléctrico nacional, servicios conexos, como es la regulación de potencia reactiva y los arranques de emergencia.
La hidroeléctrica más grande de México es la central de Chicoacén, en Chiapas, con 2.400 megawatts, y la central con el embalse más grande es Angostura, con 600 kilómetros cuadrados de embalse. Tiene 4 centrales geotermoeléctricas que aportan servicios de energía y certificados de energías limpias, además de potencia. México es el 6º país con mayor capacidad de generación geotermoeléctrica, y parece poco porque solo aportó el 3% del requerimiento nacional, pero debemos de recordar que México es un país y un sistema sumamente grande. Para que se den una idea, en Islandia, que es el 9º país con mayor capacidad geotermoeléctrica instalada, abastecen más o menos una tercera parte de su demanda con instalaciones geotermoeléctricas. Estas instalaciones suman una capacidad de 750 megawatts. En México, la central de Cerro Prieto, que es la segunda más grande del mundo, inició operaciones con 720 megawatts de capacidad instalada. Desafortunadamente, este yacimiento va en decaimiento y el día de hoy la central no puede aportar estos 720 megawatts. Después, en energía nuclear, creo que ya dieron una gran clase, pero nada más mencionar, CFE tiene la única central nuclear del país, que depende directamente del director general de la CFE. Esta central aporta energía, certificados de energías limpios y potencia, y si bien no es una tecnología que aporte regulación de frecuencia en este país, el gran tamaño de sus generadores son de gran utilidad para regular la tensión. Tenemos 2 pequeñas centrales fotovoltaicas que aportan servicios de energía y potencia, pero además tenemos una central de ciclo combinado Agua Prieta en el sistema de Sonora, que cuenta con un sistema termosolar. Aquí podemos ver en la foto, no sé si ven mi mouse, pero alrededor de la central ciclo combinado hay este sistema de captadores de energía calórica solar que aportan a reducir el consumo de gas, reduciendo así los costos operativos y las emisiones de CO2 de la central. Esta central aporta energía, potencia y servicios conexos. Finalmente, la CFE cuenta con 2 centrales eólicas que aportan servicios de energía y potencia. La central La Venta fue de las primeras en México, o si no es que la primera, iniciando sus operaciones en 1994. En cuanto a ciclos combinados, la CFE tiene 20 centrales de esta tecnología, las cuales aportan servicios de energía, potencia y servicios de regulación. Algunas pueden operar con un combustible alterno, lo cual es sumamente útil ante contingencias y ante temas de soberanía energética. El ciclo combinado Valle de México, que es uno de los más nuevos que tenemos, es un ciclo híbrido, con lo cual tiene una caldera adicional a los recuperadores de calor tradicionales que tienen estas tecnologías, que nos ayuda a aportar mayor flexibilidad operativa que otros arreglos convencionales de ciclos combinados. En cuanto a la tecnología turbogas, la CFE tiene 41 centrales turbogases, suena mucho, pero son pequeñas, que aportan energía y potencia y servicios de confiabilidad atendiendo las horas de demanda pico. Además, estas tecnologías, al igual que las hidroeléctricas, pueden aportar servicios de arranque de emergencia, es decir, si sucediera que se va la luz y se desconecta todo el país, estas unidades ayudan a restablecer el sistema. Recientemente instalamos 2 de estas unidades de tipo aeroderivada para atender el déficit de potencia en la zona de Baja California. Además tenemos centrales de térmica convencional, es decir, una caldera de vapor que mueve una turbina de gas, de las primeras que se hicieron a partir de la creación de los sistemas eléctricos. La CFE tiene 22 centrales de vapor convencional, las cuales aportan servicios de energía, potencia y servicios de regulación. En general son centrales grandes que tienen capacidad de aportar confiabilidad ante contingencias, por ejemplo, el suministro de gas, pues tienen flexibilidad operativa, pueden operar con gas o combustibles líquidos. Son diseñadas para altos factores de planta, sin embargo, el día de hoy, de acuerdo a la evolución del sistema y a mayor aparición de fuentes mucho más eficientes y limpias, tienden a atender más bien temas de confiabilidad. Y finalmente, las centrales de combustión interna y unidades móviles de emergencia, que tenemos, la CFE cuenta 5 centrales de combustión interna y 19 centrales móviles, unidades móviles de emergencia, que podemos desplazar con agilidad según haya un requerimiento del sistema. Estas centrales aportan energía, confiabilidad evidentemente y potencia al sistema. En general, combustión alterna son máquinas mucho más robustas, altamente confiables
y suelen atender los picos de la demanda, mientras que las UMES, teniendo una buena planeación del sistema, se pueden mover para atender zonas con, estresadas por falta de potencia disponible. Ahora, en cuanto al proceso de control de gestión que les contaba inicialmente, realmente lo que buscamos en el proceso de gestión de la CFE, como en varias empresas, es promover la mejora continua de cada uno de los procesos de la cadena de valor de la CFE. Esto es a través del monitoreo de indicadores claves, así como el establecimiento de valores metas para estos indicadores. Es decir, no solo damos seguimiento, sino que promovemos y proponemos indicadores a los que se debe de llegar. En el proceso de generación de la subdirección tenemos esta gran tarea de coordinar el establecimiento de las metas y de monitorear los indicadores. Esto lo hacemos mediante reuniones técnicas y ejecutivas con cada central. Como resaltaba hace rato, es importante entender cada uno de los procesos y sus factores que las rodean para cada una de las centrales para poder hacer un planeamiento efectivo. La planeación y establecimiento de metas es el inicio del ciclo administrativo en donde determinamos los valores a partir de datos estimados, como algunos son, y la mayoría de ellos los metemos en estos modelos de planeación, como también los reales. A la hora de planear tenemos que entender las condiciones de mantenimientos, etcétera, etcétera, para poder mejor establecer las metas. Es muy importante que cuando establezcamos metas, sean metas retadoras, pero que no sean imposibles de lograr, pues además de que no serían justo, no serían válidas, ¿no? Entonces, es un tema en el que tenemos muchísimo cuidado y que hemos trabajado cada año para mejorar. Una de las herramientas de mejora que tuvimos este año, bueno, el año pasado, fue establecer 2 niveles en las reuniones de establecimiento de metas. Al final, cada semestre se lleva a cabo un seguimiento a los indicadores, incentivando a los trabajadores de cada una de las centrales y de las subsidiarias para dar cumplimiento a las metas. Y se da un reconocimiento anual especial a las mejores centrales y a la mejor subsidiaria de generación. En cuanto al proceso de planificación, nosotros elaboramos pronósticos, como les decía, de corto, mediano y largo plazo, considerando los datos de las centrales eléctricas, como es capacidad neta, capacidad mínima estable, curvas de régimen térmico, capacidades de rampa de incremento, costos operativos de operación y mantenimiento variable, las tarifas que les corresponden según el nivel de tensión y demás, tiempos de arranque, etc. Además, modelamos, considerando los 53 nodos PRODECEN, es decir, no modelamos con una granularidad infinita, sino que vamos a agregar. Por esta razón, modelamos 72 enlaces de transmisión, en donde algunos enlaces están agregados dentro de los nodos, antes citados. Metemos incluso como input al modelo la disponibilidad de gas y demás combustibles por región, la disponibilidad del recurso hídrico de cada año y cada zona, y la demanda horaria por cada región. Estos pronósticos se ejecutan con la finalidad de poder determinar, entre otras cosas, los parámetros como generación neta, consumo de combustible, ingresos de energía, costos de combustibles, ingresos netos y precios marginales. Como ven acá, no hay un tema tanto de la totalidad de los costos, únicamente va el costo del combustible. El resto de los costos nos apoyamos en el área de evaluación para tener un análisis integral de esta información. Y bueno, esto sería como lo técnico. Ahora, en cuanto al rol de las mujeres en el sector energía, la participación de las mujeres en el sector energético a nivel mundial es de aproximadamente del 20 al 25% de la fuerza laboral. Y menos de estos 6 puntos porcentuales son en puestos técnicos y menos del 1% es en puestos de alta gerencia. En México es apenas el 0.46% de los puestos de alta gerencia. Ahora, a nivel CFE, estamos bastante altos en la estadística. CFE conformamos el 25% de la fuerza laboral las mujeres, quedando así en el espectro alto de la estadística mundial, donde la mayoría de las compañeras están en el proceso de suministro básico, donde conforman el 64% de las trabajadoras. En el área de generación ya el porcentaje oscila entre el 19 y el 17%. Esto no suena tan mal,
Sin embargo, cuando analizamos los puestos de mujeres en niveles gerenciales, llegamos a un 25% en jefaturas de unidad, que es el puesto que yo ocupo, un menor porcentaje en gerencias y con el 9%, y en coordinaciones es un poco más alto. Sin embargo, de subdirector en adelante no hay mujeres el día de hoy en el CFE. Se ha llegado a ver, pero el día de hoy no hay. Y pues, ¿por qué es relevante todas estas estadísticas? Porque tener mujeres en puestos de mando permite tener perspectivas de género en la toma de decisiones y promover políticas que nos ayuden a crear espacios seguros para nuestras compañeras, permitir cada vez más su inclusión en el sector. Por eso hay varias organizaciones que, además de estos foros que organizamos desde el Gobierno Federal, que aplaudo realmente el esfuerzo, como decía al inicio, de la Secretaria de Energía y de la doctora Izquierdo, que trabajan en visibilizar el rol de las mujeres, promueven la participación de mujeres expertas en foros, como es Voz Experta, y pues nada, no sé si queda tiempo para preguntas, creo que veo algo en el chat, entonces pasaría a checar. Ok. Hace unos años se creía que la carrera... perdón, voy a cambiarles, gracias. Se creía que la carrera de ingeniería exclusivamente para hombres. ¿Qué me motivó a estudiar esta carrera? Estudié ingeniería química porque me di cuenta que mi abuelo y el papá de mi mejor amiga, que eran ingenieros químicos, sus hobbies tenían que ver con su trabajo. Mi abuelo le encantaba hacer shampoos, nunca comprábamos shampoos en la casa, jabones. El papá de mi amiga también hacía productos químicos en su casa, a pesar de que tenían los dos otros trabajos de tiempo completo. En general, tengo la suerte de venir de una familia matriarcal, entonces nunca se me ocurrió que no podía estudiar ingeniería, aunque sí hubo quien me preguntó, ¿estás segura que quieres estudiar ingeniería? No sé, nada, me dio curiosidad y parecía divertido. Consejo para las mujeres que trabajan en el sector energético: no tener miedo a preguntar. Creo que en tema de techos de cristal y esto, creemos que las que están hasta arriba y los que están hasta arriba tienen que ser porque saben todo. Creo que es muy importante el promover un espíritu colaborativo, el no tener miedo a equivocarnos, porque en mi caso creo que es mucho más valioso reconocer un error a tiempo y corregirlo, y saber pedir ayuda, porque normalmente cuando nos equivocamos se tiene que corregir muy rápido. Esa sería mi recomendación, y buscar mujeres dentro de tu propio sector con quienes platicar. Creo que los lazos entre mujeres son lo que más nos ayudan a crecer. Puede que no trabaje en tu empresa, pero siempre ayuda a conocer a otras mujeres en puestos similares, mentoras, a quienes hablarles y preguntarles, híjole, me pasó esto, ¿me ayudas? Y pues muchas veces nos vamos a enojar por cosas pequeñas, no hay que dejar que nos afecte, pero sí hay que tener una cabeza fría y decir, esto no me pareció, quiero pedir una pequeña corrección. Realmente son consejos más humanos que de perfil, porque creo que al final del día, si haces lo que te apasiona, vas a ser buena en ello. Mi papá siempre me dijo, escoge un tema y especialízate. Y pues me especialicé, y entonces creo que soy buena porque me interesa, me divierte, y la gente pues sí respeta mi conocimiento. Otra pregunta, ¿es segura la generación de electricidad por medio de la energía nuclear? Sí, de hecho es de las más seguras. Hay mucho más accidentes de centrales de tecnología gas y carbón que accidentes nucleares. Lo que pasa es que un accidente nuclear pues es sumamente grave, ¿no? Entonces hay todo tipo de organizaciones, como mencionaba la ingeniera Angélica López en la ponencia anterior, que se encargan de asegurar que las centrales nucleares que operan a nivel mundial cumplan con altos estándares de seguridad y confiabilidad. Pues, si no hay más, les agradezco mucho el espacio y les deseo a todos un gran día. Muchas gracias, maestra, por su excelente presentación, y agradecemos también que haya dado respuesta a las preguntas de la audiencia.
Secretaría de Energía.